Patria! ¡Hey! ¿Llegaste? ¡Sí! ¡Celebremos! ¿Necesita un adelanto salarial SOS? Si recibe su salario con Davivienda, adelántelo en cualquier momento desde la app Davivienda El Salvador. Así de fácil. Davivienda. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. ¿Por qué tanta oposición a la relación con China? Este es el tema que nos ocupa esta noche. A casi 2 semanas del anuncio del presidente de la República de la ruptura de las relaciones diplomáticas con Taiwán y de la apertura de dichas relaciones con China, lejos de desaparecer, la controversia ha aumentado. El domingo pasado entrevistamos al precursor de las relaciones de El Salvador con China, al diputado del FMLN Manuel El Chino Flores, con una valoración muy positiva de las ventajas para El Salvador de dicha relación, compartida por funcionarios diversos del gobierno, por dirigentes del partido de gobierno, pero también por varios empresarios y por ciudadanos diversos. Ahora queremos conocer otro punto de vista, más crítico, opuesto a dicha decisión, o por lo menos que tiene cuestionamientos importantes, para lo cual hemos invitado a 2 reconocidos profesionales, un abogado y un economista. Bienvenidos Francisco Bertrán Galindo y Claudio de Rosa a Focos. Francisco Bertrán Galindo, abogado, columnista del Diario de Hoy, exministro de Justicia y Seguridad, exsuperintendente del sistema financiero. Claudio de Rosa, economista, columnista de la prensa gráfica, profesor de economía de la Universidad José Matías Delgado, asesor económico de la fracción legislativa de Arena. Bueno, lo primero que salta a la vista es que con El Salvador ya son 178 países que tienen relaciones con China continental, solo 23 con Taiwán. Los países más democráticos y desarrollados del mundo tienen relaciones diplomáticas con China, no con Taiwán. El Salvador requiere muchísimas inversiones creadoras de empleo, generadoras de ingresos. Necesitamos concesionar el puerto de la Unión Centroamericana, desarrollar sus zonas extraportuarias, desarrollar el oriente del país, aumentar sostenidamente nuestras exportaciones, pero consolidando al mismo tiempo nuestra democracia e institucionalidad y fortaleciendo nuestras relaciones con el mundo. ¿Podría China contribuir a todo esto? ¿Por qué tanta oposición en El Salvador, pero también de Estados Unidos a semejante decisión? Comencemos entonces hablando del contexto y de la forma como se tomó esta importante decisión. Francisco. Bueno, mira, yo desde la experiencia de ser funcionario público y que me tocó hacer mucha reforma dentro del Estado, aprendí algo que creo que a esta altura de mi vida puedo compartirlo. Y es que en El Salvador el qué es una cosa que normalmente podemos ponernos fácilmente de acuerdo. El cómo es un tema bastante difícil para que como sociedad nos pongamos de acuerdo. Y entonces acá es un ejemplo claro. El abrir relaciones con China continental, que es la segunda nación, la segunda economía del mundo, es obvio, es una decisión en el que podemos estar todos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es el cómo se hizo y la forma y las implicaciones que pareciera tener la decisión. El momento no pudo ser en función de la relación de El Salvador con su socio Estados Unidos, no puede ser uno de los peores momentos para
hacer una de estas aperturas, porque justamente hace 2 meses la embajadora de Estados Unidos hizo público en un programa de televisión los temores de la actitud expansionista de China en América Latina. Entonces, venir después de eso, 2 meses después, a abrir las relaciones, ya implica generar resquemores, al menos con el socio ese que está metido en una batalla comercial y geopolítica entre China y los Estados Unidos. Eso por un lado. Por otro lado, la forma en que rompe con Taiwán. Panamá rompió relaciones con Taiwán, Costa Rica rompió relaciones con Taiwán, pero lo hicieron de una manera como diplomáticamente se hacen las cosas. En El Salvador eso no fue así. Si tú ves la secuencia de cómo se rompieron las relaciones, es bien extraño y muy sui generis. Taiwán hace un movimiento público 2 horas antes de que el presidente informe el rompimiento y dice que ellos han roto las relaciones porque El Salvador los quiso extorsionar pidiéndole no sé cuántos millones de dólares, entre otras cosas, dinero para la campaña política. Una declaración en lenguaje diplomático de esa dureza es totalmente inusual y no puede uno verlo simplemente como una acción visceral del canciller taiwanés. Entonces, si lo que tú tienes son que el momento de la decisión es meterse de lleno en el conflicto comercial Estados Unidos-China, que por otro lado estamos por iniciar la campaña y está claro que los fondos que antes venían para el partido de gobierno ahora ya no están disponibles, entonces necesitaban una fuente adicional de recursos que fue la queja que hizo Taiwán. Uno puede dar por entendido que si se soltó la rama esa y se agarró la otra es porque probablemente de mínimo lograron ese objetivo que andaban buscando. Entonces, y por otro lado, tú ves la oscuridad de la negociación, no se conocen los tratados. Cuando Panamá rompe relaciones con Taiwán y las abre con China, sobre la mesa estaban, creo que eran 19 tratados. Y todos eran públicos, todos eran conocidos, cuál era la cooperación, en qué áreas iban a participar, etcétera, 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 etcétera. Ahora no hay nada de eso. Claudio, ¿cuál es tu percepción de esta forma? ¿Hay una especie de, no sé si de atracción, expectativa, que para un país con poco crecimiento, poca inversión, poco crecimiento, como que China sería una especie de salvación porque supuestamente resolvería un montón de problemas? Desde el punto de vista, por un lado, la posibilidad de que una empresa china con quien han estado conversando pueda ser la empresa que participe ya en el proceso licitatorio para ganar la concesión. Se habla de que además otras empresas estarían invirtiendo en las zonas extraportuarias. Por el otro lado, se dice que esta nueva zona económica especial atraería muchas empresas chinas. Entonces, mucha gente dice, bueno, ¿por qué criticar o por qué cuestionar esas consideraciones que Francisco ha hecho, que a mí me parecen que son muy importantes, pero mucha gente cree que, bueno, eso frente a la posibilidad de concesionar el puerto, de desarrollar las zonas extraportuarias, de invertir en las zonas económicas especiales, de desarrollar la zona oriental, ¿verdad? Entonces es como un espejito donde la gente se entusiasma de ver estas posibilidades. ¿Es que esto es real o es una ilusión? Mira, en este momento, el que quiera mostrar todas las ventajas, así como el que quiera mostrar todas las desventajas, estamos jugando con una incertidumbre muy grande, porque cualquier relación con otro país, estas aperturas toman mucho tiempo en materializarse. Es decir, esto es no que abrimos las relaciones hoy día más fuerte con China y aquí a 2 meses más van a estar los chinos aquí. No, se toma mucho tiempo. Ahora, nosotros nos debemos preocupar porque ha habido esta opacidad tan grande y ni siquiera se han hecho
públicos algunos estudios o algunas evaluaciones que son críticas. Nosotros estamos entrando a jugar en un área que hay grandes intereses geopolíticos y geoestratégicos de las dos mayores potencias en este momento. Entonces, no hacer las cosas debidamente puede traer serias consecuencias, como también, si lo hacemos bien, puede traer cosas muy positivas. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Se conversó, se tuvo algún diálogo con los Estados Unidos, cómo lograr algún acuerdo, algún apoyo para que no fuera a ser algo que choquemos con ellos. Nos hemos dado cuenta... Alguno te dirá que frente a la guerra comercial que existe actualmente, no habría espacio para llegar a consensos con Estados Unidos al respecto. Es que no es llegar a consenso en la parte comercial con Estados Unidos. Incluso voy a hacer una observación bastante violenta conceptualmente en lo ideológico. Estados Unidos era el que llevaba la bandera de la globalización y del neoliberalismo. Con este último gobierno la dejaron plantada y la abandonaron. ¿Y quién tomó la bandera del neoliberalismo y de la globalización? El presidente Xi de China. Son ellos los que están buscando la globalización ahora. Ellos en China han establecido un modelo neoliberal que tanto irritación le causa a la gente de izquierda. Pero una aquí. cosa es, entonces, a nivel global, Asia, zona de hegemonía China, y otra cosa es venir al área de influencia por excelencia de Estados Unidos. De Estados Unidos. Entonces, estamos nosotros empezando a estar en el área de choque de ellos nuevamente. Empezamos a hacer, en este caso, muy parecido al sándwich. Nosotros somos el jamón y las dos grandes potencias nos están poniendo al medio. Entonces, por ejemplo, con Estados Unidos, ¿se evaluaron los riesgos de perder los fondos de Fomilenio? Nadie ha hablado de eso. Nadie lo ha analizado. ¿Qué pasa con esta donación de 277 millones que, por ejemplo, están incluidas 400 escuelas con 175.000 estudiantes en 75 municipios de la franja costera? ¿Qué va a pasar si se pierde eso? Nadie lo ha analizado. Es decir, vemos lo de la zona franca especial, pero ¿y qué pasa si se pierde esto otro? Y si entregamos la zona franca, ¿qué va a pasar si no pagan impuestos ahí y yo tengo que seguirle dando a los alcaldes de esas áreas el FODES? Entonces hay una serie de cosas. ¿Qué otra cosa se puede perder? Todo el programa del Triángulo Norte, que son otros 615 millones entre El Salvador, Honduras y Guatemala. Tampoco hemos visto. ¿Y qué pasa si me cierran el TLC con Estados Unidos? Tampoco lo hemos visto eso. Y si con esto ya se cierra definitivamente las puertas para una posible extensión del TPS para más de 200.000 hermanos salvadoreños allá. Eso lo puede entender mucha gente. Si la relación, la apertura de relaciones diplomáticas con China implica que esto nos va a llevar a una colisión, a una confrontación con Estados Unidos, pues la respuesta es evidente, ¿no? Mira, por lo menos la preocupación. Yo empecé diciendo que era mucho a entrar en conjetura. Yo estoy analizando lo que puede pasar, nada más. Pero el señor Chafik Handal, hijo, dijo algo que es muy cierto o puede ser totalmente falso. Dice, nos están asustando con el petate del muerto ante todas estas cosas. Tiene razón si no hace nada Estados Unidos. Pero si lo que dice el senador Rubio se hace realidad, entonces el otro quedó fuera de juego. No hay que entrar con conjeturas. Yo creo que aquí hay que esperar un poquitito porque cualquier inversión toma tiempo que se materialice. Esto puede resultar, las primeras grandes inversiones y a empezarse a sentir, que te digo, en 8 meses, 1 año más. Muy rápidamente, Francisco, antes de ir al corte, ¿cómo estás viendo el ambiente en Estados Unidos? Hay una declaración del senador Marco Rubio, pero otras inquietudes. Me imagino que esto no solo será una preocupación de los republicanos, pero también de los demócratas, o por lo menos de algunos senadores y congresistas demócratas, y ya la Casa Blanca expresó posición. Rápidamente. Bueno, mira, en el lenguaje diplomático, así como fue fuerte lo de Taiwán y fuera de lo normal, en el lenguaje que usó el gobierno de Estados Unidos cuando dice vamos a revisar las relaciones con El Salvador, esa vamos a revisar
tienen un montón de implicaciones, entre otras las que menciona Claudio. No sabemos el peso que le van a dar, en buena parte porque la conjetura la tenemos que hacer porque no sabemos cuál fue el acuerdo con China. Si fue un mero acuerdo comercial y lo que vamos a tener es una relación light en términos diplomáticos, pues posiblemente no pase mayor cosa. Yo lo que hago es que relaciono la declaración que hizo el embajador en televisión públicamente, sin decir agua va, y un diplomático, entendámonos, tú has sido y has tenido mucho rol en el extranjero, sabes que cuando un diplomático dice una declaración en un programa o en una conferencia de prensa de ese nivel, es porque la ha estudiado, la ha evaluado y han acordado decirla. Ese dicho es importantísimo verlo contra ahora. Ahora, ¿qué fue lo que dijo? Voy a tener que interrumpir para ir a un corte. Ya regresamos. Los gobiernos municipales trabajan día a día para ver crecer su municipio. Queremos ayudarle a reducir su factura energética y generar desarrollo en su localidad. En AE Soluciones diseñamos sistemas de iluminación pública inteligente a la medida de las necesidades de su municipio con monitoreo las 24 horas del día. Las calles mejor iluminadas son más seguras y refuerzan la economía local. Impulse y modernice su municipio con nuestros servicios. AE Soluciones, un mundo de buenas energías. Cambiamos el sentido de roaming para que signifique viajar, descansar, trabajar, salir, emocionarse. Porque ahora tenemos un continente conectado, con América sin fronteras, 16 países para hablar y navegar, con tarifa local desde Canadá hasta Argentina, incluido en los nuevos planes postpago 360 a partir del plan 40. ¡Claro que sí! ¿Por qué tanta oposición a la relación con China? Estamos conversando con Francisco Bertrán Galindo, abogado de la República, y con Claudio de Rosa, economista, sobre este importante tema. O sea, que ya lo había advertido la embajadora, se anunció, Estados Unidos reiteró su posición, vino un senador republicano que hizo unas declaraciones y que además dijo que había hablado con el presidente Trump al respecto. Pero además, el partido Arena dijo que de ganar la presidencia restauraría las relaciones con Taiwán. Eso significa que es sí, el Ejecutivo tiene la potestad de establecer las relaciones diplomáticas, pero hay factores internos e internacionales que ponen al menos un cuestionamiento que sugieren que es una relación fluida que no se estaría consolidando por de pronto, Francisco. Lo que existe es mucha desconfianza, como ya lo hemos dicho, pero el punto de fondo acá es el momento que se hace. Faltan 9 meses para que cambie el gobierno. Como dice Claudio, ningún proceso, y tú lo has vivido cuando eras director de CEPA, sabes que estos procesos de licitación y el otorgamiento de concesiones llevan mucho tiempo. Además, la correlación legislativa no te da para que el gobierno simplemente mande unos términos de referencia de una contrata y que va a pasar con facilidad. Eso se va a meter en la lógica del estudio, vas a estar en medio de una campaña. Entonces, la pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Qué sentido tiene que El Salvador se metiera en esto en este momento? Como te digo, China es un gran país, con una gran filosofía, con una gran historia y una gran cultura, y tiene mucho que enseñarnos. Pero lo que entra en discusión no es eso, sino esa forma opaca en que se ha hecho la cuestión. Ya hubo un intento fallido de impulsar un canal precisamente en Nicaragua, aunque Nicaragua mantuvo las relaciones con Taiwán y Daniel Ortega las acaba de confirmar. La pregunta es precisamente ¿por qué El Salvador? ¿Por qué ahora? Hay un interrogante, hay un misterio. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo no puedo entender por qué romper las relaciones con Taiwán si quieres profundizar con China. Fíjate que es lógico ampliar el comercio con
segunda mayor economía, y para nosotros que nos demande un poquitito de esos miles de millones que tienen ellos de habitantes, nos puede dar vuelta inmediatamente al país y llevar muy bien. Pero fíjate, ¿por qué dejó a Taiwán? Taiwán exportó el año pasado 10% más que el anterior y son 26.800 millones de dólares de exportaciones de Taiwán a China. Es decir, ¿por qué nosotros no podemos estar negociando con los dos? ¿Por qué tenemos que ser tan cerrados? Y ahí empiezan las grandes dudas. ¿Qué es lo que hay detrás? Pero esto tiene que ver porque China decidió, dado que llegó el Kuomintang y dado que ya no hay acuerdo de reconocer a una sola China, pareciera que el impulso viene de la China misma, precisamente para, con sus aliados, para declarar que había que romper relaciones con Taiwán si querían avanzar en todas las inversiones. Te tomo la palabra, entonces es una imposición, ya no es negociación. Te tomo la palabra, porque si eso dicen, usted va a negociar conmigo, pero rompe por el otro, ya es una imposición. Y decir que no, nosotros fuimos inocentemente a negociar con ellos para tener mejores beneficios, bueno, pero se rompería. En este caso, Claudio, había un interés de parte del gobierno, del partido en el gobierno FMLN, o sea que en el momento en que vinieron los signos y los mensajes, ya no dijéramos si van a pasar a invertir, pues hubo coincidencia, pareciera, entre lo que fue la posición, la gran iniciativa y ofensiva del gobierno chino con el gobierno salvadoreño. Bueno, pero al otro lado de la mesa también se olvidaron, estaban los Estados Unidos. Entonces, al olvidar a los Estados Unidos, los riesgos de perder muchas cosas son grandes. Y si yo pierdo tan solo el TPS, por decir, me voy a quedar solamente en eso, el TPS, que me digan, miren, vienen de regreso 200.000 salvadoreños. Bueno, que le den empleo en China, pues. ¿A qué? ¿A $14 de salario mínimo mensual? No. Entonces, yo creo que aquí hay muchas cosas oscuras que se necesitan abrir. Cada vez que hay una gran negociación de este tipo, uno consulta con los diferentes sectores cómo está quedando el sector azucarero. Ellos estaban exportando 80.000 toneladas, 40 millones de dólares. ¿Y qué pasó con eso? Claro, lo pueden comprar los otros, pero ¿y por qué no se habló con ellos? ¿Por qué no se hizo transparente? El cómo es el gran problema. Porque aquí lo que tenemos que estar velando, por eso que yo no he sido una persona negativa a este acuerdo. Lo que estoy cuestionando es por qué no hicimos las cosas mejores, lo consultamos ampliamente, porque yo lo que buscaría es qué es lo mejor que puede lograr El Salvador. Incluso, te agrego muy brevemente, porque no hemos abierto la relación con la Alianza del Pacífico para no llegar tan chiquitos ante este gran país que es China continental y ser parte de un grupo de países que cada vez... Se supone que nos dirigiríamos en ese sentido con Obama, que lo lanzó, pero pareciera que, bueno, que Trump lo ha rechazado por de pronto. Es China la que ha tomado la iniciativa. Sí, no, pero eso es lo otro. Pero si hablo yo de la alianza con el Pacífico... bueno, eso sigue vigente claro, aún sin Estados Unidos. Sin Estados Unidos sigue vigente y resulta que El Salvador ni siquiera ha participado en las reuniones cuando ha sido invitado. Y es la gran oportunidad que tenemos para llegar con un poco más de fuerza en cualquier negociación. Entonces, Francisco, ¿cómo lo interpretas tú? ¿Cuál es el misterio? ¿Cómo se devela este misterio? ¿Qué es lo que sucedió? Porque pareciera que esto iba directamente a una confrontación. Los chinos lo deberían de haber estudiado. ¿O es que están sorprendidos de las reacciones nacionales e internacionales? No, yo creo que fue una cuestión guiada primero por un factor ideológico. Es decir, en la época del presidente Mauricio Funes, se filtró que ellos quisieron romper las relaciones con Taiwán y cuando fueron a hablar con China, China tenía un detente con Taiwán y les dijo no, yo no les voy a abrir. Eso no pudieron. Es decir, ellos ideológicamente desde el inicio querían tener una relación con China. Puede ser que haya esa tosudez ideológica guiado este acuerdo en este momento. Ahora, ¿por qué meternos en el pleito que tienen los Estados Unidos con China en este momento? Eso cuesta entenderlo.
porque realmente hay cosas que pueden costarle mucho, inclusive electoralmente al FMLN. Es decir, meterse a jugar con la seguridad, la posibilidad de renegociar, no el TPS, pero el estatus de la gente después del TPS, depende de que hayan buenas relaciones con Estados Unidos. Fíjate que Hugo Martínez como canciller fue bastante exitoso en conciliar las relaciones con la Venezuela chavista y el mismo ALBA y las relaciones con Estados Unidos. Logró administrar y llevar esos dos posiciones muchas veces contradictorias en buen término. Sin embargo, el conflicto nacional e internacional surgió con el rompimiento con Taiwán y con las relaciones con China. Es que pasa una cosa, las diferencias que puede haber entre estar de acuerdo con Estados Unidos, aunque seas amigo de Venezuela, no es lo mismo que Estados Unidos con China. Sí, Venezuela en su criterio estratégico de geopolítica, geoeconomía, Venezuela no tiene ningún valor. No estoy despreciando al pueblo ni al país Venezuela, estoy haciendo el análisis estratégico, mirando desde arriba el mapa. Entonces, que El Salvador esté con Venezuela, o que esté con Nicaragua, me voy a ir con los países de izquierda justamente para hacer, o que esté con Evo Morales, ese no es ningún problema para los Estados Unidos. Pero geopolíticamente, en el dominio del Pacífico, que es el nuevo centro comercial del mundo, ahí sí que empiezan, porque ahí, como lo dijo la Hillary Clinton, por allá por 2010, el nuevo foco de la diplomacia, de la parte económica y estratégica, le hace militar, es el Pacífico. Nosotros tenemos que jugar en ese ambiente, pero no convertirnos en una razón de estar en el medio del conflicto. Es decir, lo peor es estar entre medio, cuando disparan de un lado y disparan del otro lado. Y sobre todo de dos superpotencias. Superpotencias. Y ya lo vivimos, ¿ah? En un momento... Porque 12 años tuvimos de conflicto, porque estuvimos otra vez en esa oportunidad, estando en el medio de un conflicto internacional. Vamos a ver, ¿cómo ven ustedes los escenarios? Porque miren, ya se va a lanzar la licitación del Puerto de la Unión, ¿verdad? Ya hay empresas chinas negociando, en este caso con CEPA, zonas extraportuarias. Se dice que hay adquisiciones de tierra. Se está hablando, bueno, vendrá la aprobación o no de la zona económica especial. Hay cosas muy concretas ya para las próximas semanas y meses antes de que este gobierno concluya. Es decir, ¿cómo ven este escenario que coincide con la coyuntura electoral? Pero veamos el tema de la correlación en el Congreso. La mayoría simple la tienen los partidos de oposición. Y el tercio, el control del veto, del voto calificado, lo tiene la coalición FMLN-GANA. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica que la negociación de las zonas económicamente zonas económicas especiales. Zonas especiales, el tema de las concesiones, el tema de la supervisión de lo que está pasando en los territorios insulares, lo que pueda pasar en lo extraportuario de Cutuco, en fin, en las zonas estratégicas, obviamente van a ser vistos por la oposición que tiene el control de la mayoría simple. Lo que quiere decir que los proyectos, si no se negocian con la oposición, antes de las elecciones no van a pasar. Y hay otro tema. Y todo lo que son préstamos necesitan los votos de la oposición, si no, no se aprueban. Así es. Pero además, si se ven las encuestas, aunque todo puede cambiar en los próximos meses, pareciera por de pronto improbable que el FMLN gane un tercer gobierno, que sería, no sé cuál sería la posición de Nayib Bukele, pero el FMLN es el único que pareciera garantizaría la continuidad, ¿verdad?, de esta relación con China. ¿Cómo lo ven? Claro, mira, yo lo que veo es, y me preocupa no solo por la decisión de China, siento que la forma en que han hecho esto es un ladrillo más que pesa dentro de la tara que está hundiendo al FMLN. Es decir, lo peligroso, lo que yo veo acá peligroso,
es que la institucionalidad de los partidos políticos, que ha sido la base de la estabilidad, inclusive a pesar de los pleitos y todo, de la fortaleza institucional que ha demostrado El Salvador versus Honduras, Guatemala y Nicaragua, está a punto de ponerse en peligro porque una de las dos fuerzas políticas ha entrado en involución. Y ese es el verdadero peligro. Entonces, la decisión de China con la opacidad y todo lo que pueda generar, puede ser que sea, como digo, un ladrillo más en el balde que está hundiendo al FMLN. Entonces, lo peligroso acá es que el FMLN no recupere su base natural y lo que tengamos es una segunda vuelta con un partido que era tercera fuerza o cuarta fuerza y que pasa a ser segunda o primera fuerza. Entonces, ese cambio, que ya lo vimos en Honduras con todos los conflictos que eso planteó, creo que es una cuestión que tenemos que visualizarla. Entonces, la decisión en concreto para asuntos internos electorales de la decisión del frente, yo la enmarco en este problema que te estoy diciendo. Y ahora hay otra cosa bien importante desde el punto de vista de las relaciones políticas internacionales, y es que esta empresa, por ejemplo, China Asia Pacific Huanhao, en su sitio web decía que es una empresa que tenía especialización en fabricación de armas. Y lo borraron de un día para otro. Para nosotros puede pasar así como que, vaya pues. Sin embargo, para los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, sus estrategas, esto es gravísimo. Ese es el problema. Y si vemos cuál es la razón por qué Trump bota la bandera de la globalización, es porque tiene una frase que es importantísima comprenderla. America first. Primero los Estados Unidos de América, traducidos así ampliamente. Y este tipo de amenazas nos pone en una posición de confrontación directa con los Estados Unidos. En la época precisamente de la Guerra Fría, en los años 80, Reagan decía, si no podemos prevalecer en nuestro patio trasero, no podemos prevalecer en ningún lugar. E intentó precisamente poner la raya en Centroamérica. Bueno, tú has tocado un tema. La frontera sur de Estados Unidos se movió hace muchos años de México a Guatemala y hoy de Guatemala a Nicaragua y el Golfo. Entonces, esa frontera sur estaba totalmente controlada por Estados Unidos, para decirlo de una manera. Nicaragua ya estaba fuera de la frontera sur. Ahora resulta que con China aquí le están tocando su frontera sur. Y lo que dice Claudio puede tener una relevancia importante. Entonces digo yo, hombre, hay razones, por lo menos hasta ahora, porque no se ha explicado todo, que te llevan a ver la cuestión con desconfianza. Tenemos que cortar, lastimosamente. Muchísimas gracias por acompañarme esta noche. Ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias. Gracias, un placer estar contigo. Un gran gracias, gusto. Francisco. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por su atención de esta interesante discusión, intercambio con dos profesionales, tanto del derecho como de la economía, pero también de las relaciones internacionales y la diplomacia. Muy buenas noches, no nos cambie, hay más contenido en Focus. Cambiamos el sentido de roaming para que signifique viajar, descansar, trabajar, salir, emocionarse. Porque ahora tenemos un continente conectado, con América sin fronteras, 16 países para hablar y navegar, con tarifa local desde Canadá hasta Argentina, incluido en los nuevos planes postpago 360 a partir del plan 40. ¡Claro que sí! Hermanos salvadoreños, al igual que ustedes, salí de mi país con la idea de triunfar. Pero los recuerdos, mi familia y mis amigos me hicieron volver. Todos extrañamos a nuestros seres queridos y tener un lugar donde regresar. Por eso el Fondo Social para la Vivienda te acerca la oportunidad para comprar una casa en El Salvador a través del programa Vivienda Cercana. Entra a www.fsb.gov.sb e infórmate sobre el programa Vivienda Cercana. Porque El Salvador es tu casa, tu país. Fondo Social para la Vivienda, Gobierno de El Salvador.
Bienvenidos a Prisma, el segmento de análisis de datos en focos. Tras 84 años de vínculos diplomáticos, El Salvador decidió el pasado 20 de agosto romper relaciones oficiales con el gobierno de Taiwán para abrirlas con la República Popular China. ¿Cuál es el balance de esta relación? Te lo explicamos con números. Desde 2007, El Salvador cuenta con un tratado de libre comercio con Taiwán, es decir, un acuerdo que facilita el intercambio de mercancías entre ambos países a través de la eliminación de aranceles. El año pasado, El Salvador exportó mercancías a Taiwán por un valor de 53.42 millones e importó productos por 150.3 millones, es decir, una balanza comercial desfavorable para El Salvador, ya que le compró 96.88 millones más de lo que le vendió. Pese a la vigencia del TLC con Taiwán, los datos oficiales indican que en 2017 las ventas hacia ese país asiático solo representaron el 0.93% del total de las exportaciones de El Salvador. De las exportaciones totales a Taiwán, el 86% fue en azúcar de caña. De hecho, en 2017, Taiwán se convirtió en el mercado más importante para el azúcar salvadoreña, por encima de China Popular y Estados Unidos. De acuerdo con datos del Banco Central de Reserva, BCR, en ese mismo año Taiwán compró azúcar salvadoreña por 46.1 millones, mientras que China lo hizo por 40.6 millones y los Estados Unidos por 39.4 millones. En cuanto a la inversión extranjera directa, Taiwán no ha sido uno de los principales inversores en El Salvador. Hasta el último trimestre de 2017, la inversión del país asiático solo representó el 0.19% del total, por debajo incluso de sus vecinos Japón con un 0.45% y de Corea del Sur con un 0.41%. ¿Cuánta ayuda recibió El Salvador de Taiwán en la última década? Taiwán ha sido reconocida como una de las naciones más solidarias con El Salvador. Sin embargo, datos oficiales de cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores demuestran que la isla asiática está muy por debajo de los principales cooperantes. Entre junio de 2009 a mayo de 2014, en el primer gobierno del FMLN, Taiwán donó $40.2 millones, lo que representó solo el 3.16% del total de ayuda oficial al desarrollo durante ese periodo. Entre junio de 2014 y hasta agosto de 2018, el gobierno taiwanés destinó $50.2 millones en concepto de cooperación, para representar solo un 3.38% del total de la ayuda recibida. No obstante, la cooperación taiwanesa fue clave para proyectos sociales de los gobiernos del FMLN. Según datos de Cancillería, donó 3.4 millones en fondos para la construcción y equipamiento de laboratorios de patología en el Hospital Rosales y en el Hospital San Juan de Dios en Santa Ana. Donó $2.5 millones para la construcción de la sede de Ciudad Mujer en Morazán. También destinó 2 millones para financiar el programa de paquetes escolares para educación básica y parvularia en los municipios de Santa Ana, San Salvador, La Libertad y Cuscatlán. Donó también $1 millón para el programa presidencial de Un niño, una niña, una computadora. El quiebre de relaciones oficiales con el gobierno de Taiwán no significa la interrupción de las relaciones bilaterales entre El Salvador y la isla asiática. El comercio y el intercambio cultural continuarán como ocurrió en otros países de América Latina. Estos son los datos que hemos preparado para ustedes en Prisma. Quédense con nosotros, todavía tenemos más contenidos en Focos. ¡Hola, familia! ¡Hey! ¿Llegaste? ¡Sí! ¡Celebremos! ¿Necesita un adelanto salarial SOS? Si recibe su salario con Davivienda, adelántelo en cualquier momento desde la app Davivienda El Salvador. Así de fácil. Davivienda.
Buenas noches, bienvenidos a Matices. Karen, buenas noches. ¿Qué tal, Saúl? Buenas noches, bienvenidos a todos a la entrevista. Continuamos con el ciclo de entrevistas políticas, Karen. Esta noche seguiremos conversando con otra de las actores dentro de este escenario electoral. Hablaremos con Carmen Aída Lazo, quien es candidata a la vicepresidencia en una alianza entre Arena, el PCN, PDC y Democracia Salvadoreña. Pero antes de iniciar con esta entrevista, es importante dar algunos datos de contexto. Esta semana fueron publicados, Karen, 2 encuestas de opinión pública que ubican a Arena en la segunda opción en intención de voto, por debajo de Gana. Desde 1994, esta es la primera vez que una opción que no es Arena ni el FMLN lidera las simpatías del electorado a 5 meses de la elección presidencial. Y es que también tenemos que decir que desde que Arena perdió el Ejecutivo en 2009, este partido no logra posicionarse como la opción favorita de los salvadoreños para gobernar. Con esta realidad, con este contexto, el Partido Tricolor apuesta ahora a la figura del empresario Carlos Calleja como su carta ganadora, pero lo hace también en alianza con los partidos conservadores de nuestro país, el PCN, el PDC y ahora también se incluye Democracia Salvadoreña. Esta alianza tiene un resultado concreto y es la incorporación de la economista Carmen Aída Lazo. Lazo se autoproyecta como la candidata de la sociedad civil y una muestra de renovación dentro de los partidos políticos. Pero nos preguntamos qué tan cierto puede llegar a ser esto en la práctica. Hoy por eso está en Focus para responder a preguntas sobre su coherencia ideológica, la gestión, transparencia en el financiamiento y conflictos de interés. Bienvenida, Carmen Aída. Bueno, muchas gracias, Saúl, y muchas gracias, Karen. Es un gusto estar con ustedes. Bien, Carmen Aída, queremos empezar hablando un poco sobre la coherencia de la alianza que ha establecido y su incorporación particular al PCN. Esta semana usted decía en un espacio de entrevista en República, conducida por Carlos Monterrosa, de hecho, que su candidatura viene a renovar y a legitimar el sistema de partidos políticos. Nos hacemos esta pregunta: ¿por qué legitimar y afiliarse a un partido como el PCN, que conserva entre sus filas, por ejemplo, a diputados como Francisco Merino, que sabemos logró superar un proceso de antejuicio que no se llevó a cabo y que representa de alguna manera la impunidad que justamente debilita la confianza en los partidos políticos? Bueno, yo justo entro a la política precisamente porque un grupo de partidos que quizás en otro momento del tiempo no hubieran dado espacio para una persona de la sociedad civil como yo, abren un espacio. Y quizás comentarle, Karen, que yo puedo comprender mucho el escepticismo en torno a los partidos políticos. Es algo con el que me estoy enfrentando día a día en las entrevistas. Pero ¿por qué yo entré? Que es al final la pregunta que usted hace, y cómo es esto coherente con mi discurso. Pero la pregunta específica, Carmen Aída, es ¿por qué entró al PCN? Primero entré al PCN porque se decidió formar una coalición de partidos y se le pide al PCN que sea el que proponga el candidato, ¿sí? Hablamos con Carlos Calleja me propone a mí para esta coalición de partidos. Yo me doy a la tarea de conocer los partidos que van a formar parte de la coalición, me entrevisto con las personas del PCN, también de los demás partidos, pero al final yo decido asumir el reto de entrar a la coalición y aspirar a la vicepresidencia porque lo que yo pedí como garantía era que lo que se acordara como coalición fuera sobre la mesa. Entonces yo entiendo que hay errores que han cometido los partidos políticos, pero yo entro a una coalición de la cual yo me siento satisfecha y orgullosa porque no hay nada que esté oculto, que hayamos firmado los 4 partidos, Carlos Calleja y mi persona, de lo que yo me pueda como negar. Ahora, Karen decía al inicio de su pregunta, ¿por qué el PCN, teniendo en cuenta un historial que es bastante cuestionable respecto a el desempeño que ha tenido ese partido político y sus funcionarios y su liderazgo dentro de la gestión pública misma del país? Usted misma es consciente, lo sabemos, que ha sido precisamente la alianza entre Arena y el PCN que gobernó durante mucho tiempo la que llevó a la contaminación y los abusos de poder de las instituciones de control del país, Carmen Aída. Sí. Mire, Saúl, yo no voy a defender ni voy a ocultar los errores del pasado de estos partidos políticos que usted está señalando. Definitivamente no hay partido político actualmente en el país, bueno, obviamente con excepción de los nuevos elementos que se quieren formar, que no estén exentos de errores del pasado. Mi aspiración es llegar al Ejecutivo. Esa es mi aspiración. Para llegar al Ejecutivo, yo me tengo que inscribir un partido político que me abre las puertas y que acepta que a pesar que yo no tengo una tradición partidaria, que hace un mes y medio yo estaba en la sociedad civil, me abren las puertas para participar.
Yo no voy a como obviar ni ocultar los errores que han habido en el pasado, pero tampoco se puede generalizar, Saúl y Karen. Ahora, Carmen Aida, usted no puso sobre el análisis exactamente lo que estaba, es decir, lo que estamos señalando sobre el PCN. Es un partido donde no solo sigue ahí el diputado Francisco Merino, sino que también ha tenido a diputados, ha llevado a diputados suplentes vinculados a casos de narcotráfico. Por ejemplo, Reinaldo Silva Pereira, Wilber Rivera Monge, son diputados que entraron a la Asamblea Legislativa vinculados al PCN. ¿No puso eso en el análisis, en su análisis? Por supuesto que yo estoy muy consciente de las acusaciones que hay en torno a ciertas figuras. También he tenido la oportunidad ahora de acercarme a los partidos y de ver que también hay personas con las que se puede trabajar muy bien en los partidos políticos. Yo sí quisiera como también señalarles la importancia de no generalizar en estos casos. Y básicamente yo entro a los partidos y de verdad lo repito, más allá del pasado político y de todos los errores que se han cometido, yo entro porque tengo garantías de que esta coalición que estamos formando, la estamos formando con principios. Ahora que cuando usted dice tengo garantías, la escuchamos muy segura de poder cerrar cualquier tipo de portillo a que se abran influencias de actores que han sido cuestionados en el pasado, pero que podrían tener repercusiones tanto en el presente como en el futuro de su candidatura y de una potencial gestión de gobierno. ¿Qué garantías le hacen tener esta confianza a usted? Yo tengo la garantía de que nosotros hemos firmado un acuerdo entre los partidos que tiene acciones muy específicas, tiene principios que nos garantiza que en eso en lo que nos hemos acordado podemos ponernos de acuerdo y trabajar de manera conjunta. Indudablemente, y yo me digo, cada persona que ha cometido errores en los partidos políticos tiene que responder de manera individual. Pero mire, yo me he metido acá para buscar la renovación de los partidos políticos, pero sobre todo... ¿Usted ha pedido al PCN depuración, por ejemplo, de cuadros que pudieron estar vinculados a estas alianzas o a esquemas de complicidad? Lo que nosotros hemos pedido es, sobre todo, que en lo que nosotros vamos a trabajar, ¿verdad?, sea un trabajo transparente y basado en principios. Cada partido político debe hacer su labor individual de tomar las acciones que considere necesarias para que realmente cuenten con los cuadros. Pero ahora el PCN es su partido. Es un partido político, pero obviamente yo no controlo el partido político. Yo soy una persona que viene a contribuir a la renovación del partido, Karen, y me estoy tomando el espacio. Claramente yo no me puedo hacer responsable. Yo soy aquí, no en la política, yo tengo un mes de estar en la política, ¿sí? Yo me puedo hacer responsable de mis acciones, me puedo hacer responsable de lo que vamos a hacer como coalición. Y precisamente por lo que usted está diciendo, es probable que la expectativa, o sea, tanto como puede cumplirse el acuerdo, como puede no cumplirse. Díganos algo, usted, Carmen Aida, ¿estaría dispuesta a renunciar una vez en la vicepresidencia si se entera que dentro del PCN se han cometido abusos o actos de corrupción que afecten la imagen de la gestión que usted está llevando como segunda cabeza al mando? ¿Usted estaría dispuesta a renunciar? Mire, yo estaría dispuesta a que definitivamente se tomen todas las acciones legales para que realmente cada persona responda por sus actos. Yo estoy llegando aquí, me estoy metiendo a la política con todos los costos y con todo el escepticismo que claramente esto genera, porque mire, mi objetivo es llegar al Ejecutivo. Desde el Ejecutivo se pueden hacer muchos cambios. Yo estoy dispuesta a trabajar con las personas que deseen trabajar de los partidos políticos. Los partidos políticos me están dando ahorita una apertura y yo me voy a tomar el espacio. Yo sé que hay mucho escepticismo, pero la única forma en la que va a cambiar este país es de verdad si las personas que amamos este país nos involucramos en los partidos políticos. Carmen Aida, la alianza que usted representa hoy, es decir, la alianza entre el PCN y Arena, no es una alianza nueva, ya lo estábamos diciendo, y ya en el pasado negoció durante unas 2 décadas la toma de decisiones legislativas a cambio de la repartición de instituciones. Como resultado de esta alianza, Hernán Contreras, un cuadro del PCN, presidió durante años la Corte de Cuentas, una institución que ahora sabemos fue incapaz y además fue cómplice protegiendo años de corrupción del último gobierno de Arena, de Antonio Saca. Nos interesa conocer su diagnóstico de cómo operaba su ahora partido, el PCN, en esos momentos que permitió estos pactos de complicidad y corrupción. Indudablemente lo que usted señala ha sido una práctica que han tenido los partidos y que tienen estos errores del pasado. Precisamente por estos errores que han habido, una de las principales, y de verdad para mí era muy importante antes de tomar la decisión de optar a esto, que entre los miembros de la coalición se acordara que no iban a haber repartición partidaria de puestos en el gabinete. ¿Pero qué pasaba en ese PCN que usted nos puede decir que no pasa ahora ya? Como le puedo señalar, o sea, yo me estoy metiendo para trabajar sobre el futuro. Es que, Karen, yo no puedo ni ocultar ni responder por los errores
en una época en la que yo no estaba participando en la historia política. Yo lo que vengo aquí, o sea, lo que yo quiero que vean es que mi compromiso es a tomar el espacio de apertura que me están dando para evitar que todos esos vicios que usted está señalando, que se han cometido en el pasado, quizás de una manera gradual, se puedan ir corrigiendo, sabiendo de que definitivamente han habido grandes errores. Mire, yo hablo de verdad con los partidos políticos y ellos hacen un mea culpa, el decir, nuestra credibilidad está erosionada y está erosionada por todos estos errores que se han cometido. Quizás si no estuvieran tan conscientes, ellos no habrían permitido que una persona que tiene el perfil como el mío, totalmente no partidario, sin tradición, entrara. Ahora, Carmen Aida, ¿cuál es su concepción, su idea de renovación dentro del PCN? Porque la escuchamos y entendemos que hay un decálogo, un compromiso de buenos intereses por parte del partido político, pero eso no pasa si no removes de ahí liderazgos, si no cambias idearios. Si se mantienen cuadros vinculados. Es decir, ¿cuál es la concepción? Es decir, la concepción de renovación es, yo estoy entrando, yo sé que yo estoy entrando ahorita, por así decirlo, Carlos y yo somos los nuevos ahorita en estos partidos políticos. Y de verdad nosotros hacemos un llamado a la ciudadanía, esa ciudadanía que está escéptica, a que participe. De parte de los partidos políticos, lo que nosotros estamos observando ahorita es apertura. Y le doy, digamos, cosas concretas que vamos a hacer. Esto no es una coalición meramente electoral, que lo que busca es llevar 4 banderas para aspirar a un cargo. Es una coalición que lo que nosotros estamos haciendo con Carlos es, nos sentamos, por ejemplo, con los secretarios de los 4 partidos políticos y les decimos, ok, si de verdad queremos que esto funcione, tenemos que colectivamente empezar a llevar, por ejemplo, agendas legislativas que de verdad demuestren que van a hacer las cosas de una manera diferente. Y solo le doy un ejemplo, y ya con esto termino, para que ustedes puedan repreguntar. Esta semana vamos a empezar a llevar agendas legislativas concretas en temas de corrupción que quizás no habrían tenido los partidos en el pasado, pero nosotros queremos hacer ver que esta coalición puede caminar de una manera diferente y demostrarlo con acciones concretas ya. Carmen Aida, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe del 2000 señala que la Comisión de la Verdad investigó exhaustivamente la ejecución sumaria de Monseñor Romero como un caso ilustrativo de la actividad de los escuadrones de la muerte en El Salvador y señaló que la autoría intelectual de ese crimen fue confirmada por el ex mayor Roberto Dawesón en círculos reservados. ¿Cree que Arena debe pedir perdón por este crimen y renunciar al uso de la figura de Roberto Dawesón como un líder, como un centro de culto del partido? Mire, bueno, primero, obviamente yo no estoy en Arena, pero yo sí quisiera decir algo. Obviamente este es un tema muy complejo para el país, yo lo puedo entender. Yo pienso que Monseñor Romero es una de las figuras, obviamente, el salvadoreño posiblemente más importante, y de verdad yo le digo, a mí me causa mucho dolor ese pasado que vive en nuestro país. Obviamente yo, y ustedes me conocen, saben que hablo, intercambio con diferentes personas de la sociedad que tienen diferentes, por ejemplo, visiones con respecto a ese tema. Yo sí creo que este país está en un proceso de restaurarse después de la guerra y yo no soy quien para poder decir cuál es la verdad con respecto a ese tema. Pero sin embargo, Carmen Aida, usted, así como se muestra sensible respecto a este caso en particular, la realidad es que existe detrás del señalamiento contra el ex mayor Roberto Dawesón como autor intelectual del magnicidio contra Monseñor Oscar Arnulfo Romero, una investigación de fondo de expertos en la materia. Y si está tan sensible con esto, ¿no le parece que lo conveniente es dejar de revictimizar a través de rendirle tributo a esta persona como líder de uno de los partidos de la alianza que usted forma parte? Yo no puedo decidir, digamos, qué es lo que puede hacer el partido. ¿Se siente cómoda usted con eso? Yo realmente lo que puedo decir es que todavía no hay según lo que yo he estado leyendo, porque está tratando de comprender distintos puntos de vista. Mire, estos son temas que, vaya, le voy a ser muy franca, son temas que me están preguntando bastante seguido, son temas en los que yo de verdad me pongo a investigar y trato de ver, y hay realmente todavía un proceso de encontrar la verdad. Eso es lo que realmente todavía hay, porque este país es un país que terminó su guerra y esto lo vamos a tener todavía por muchas generaciones, vamos a estar haciendo este proceso de como resarcir nuestra historia y conocerla. Pero Carmen yo sí Aida, quisiera... usted reconoce lo que establece la Comisión de la Verdad y que, como ya lo decíamos, también la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos señala que, sí, la Comisión de la Verdad, señalando al mayor Roberto Dawesón como autor intelectual, como uno de los autores intelectuales,
hizo un trabajo exhaustivo. ¿Usted pone en duda el trabajo de estas instituciones? Yo no puedo decir, o sea, yo no puedo saber realmente si finalmente este informe de la verdad ha sido validado por todas las instancias que necesitan para poder hacer una afirmación categórica. Se lo digo de verdad como alguien que no lo puedo saber. De acuerdo. Bien. Tenemos que hacer una pausa, Karen. Este es el primer bloque de la entrevista con Carmen Aída Lazo. Carmen Aída Lazo es la candidata a vicepresidente de la Alianza Arena, PCN, PDC y Democracia Salvadoreña. Hacemos una pausa y ya regresamos. Este año vencen más de 1.7 millones de DUIs. ¿Tu DUI venció? Renuévalo ya. Tu DUI vigente es el único documento que te permite votar, cambiar cheques, tramitar remesas, hacer valer tus derechos y muchos beneficios más. Evita aglomeraciones y haz tu cita en línea en www.dui-sb.com o llamando al 2555-1900. DUI Centro, identificando El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a La Prensa Gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de La Prensa Gráfica. Esta noche en Matices estamos conversando con Carmen Aída Lazo. Ella es candidata a la vicepresidencia por la alianza entre Arena, PCN, PDC y Democracia Salvadoreña. Carmen Aída, queremos hablar también de derechos civiles. El mes pasado, de enero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció el matrimonio entre personas del mismo sexo y llamó a los países de la región a legalizarlo. Nos interesa saber cuál es su postura sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y particularmente, si usted llega al Ejecutivo, ¿usted promovería que el Estado salvadoreño reconozca el matrimonio igualitario y los vínculos familiares entre personas de la comunidad, de la población LGBTI? Mire, de llegar yo a la vicepresidencia de la República, mi rol va a ser cumplir con la Constitución y con la ley. ¿Verdad? Lo he tenido que reafirmar varias veces porque obviamente es un tema que surge en las entrevistas. Inclusive ayer estaba volviendo a ver la Constitución y la Constitución es bien clara. En el artículo, creo que es el 254, que cualquier funcionario público que asuma un rol como el que yo asumiría, tiene que cumplir con la Constitución y es bien claro al respecto. En este tema yo quizás quisiera ser bien clara, ¿sí? El tema del matrimonio gay es un tema que está claro en la Constitución y en nuestro marco jurídico. ¿Claro? ¿En qué sentido? Claro, ¿está claro? En el sentido que la Constitución establece que el matrimonio es entre hombre y mujer. El matrimonio es entre hombre y mujer. Eso es lo que establece nuestra Constitución. Yo soy muy respetuosa de la separación de poderes. Como vicepresidenta, inclusive, no tengo iniciativa de ley. Y este es un debate que tiene que darse en el seno del órgano legislativo, que es donde corresponde. Usted no puede negar que tiene un nivel de incidencia como candidata a vicepresidente de una alianza para poder dictar lineamiento de política pública sobre los partidos políticos que la conforman. Lo que yo puedo dictar es lineamiento de política pública sobre los temas donde los cuales yo puedo tener incidencia, que son los del Ejecutivo. De acuerdo. A ver, hay una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que está señalando que hay que reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo y llama a los países de la región a legalizarlo. Como usted, como funcionaria del Ejecutivo, también va a tener que asumir de alguna manera postura sobre el tema. ¿Cuál es su postura? Mi llamado en ese caso sería a que en el seno del órgano legislativo, que es donde corresponde, ojalá se tenga un debate plural, que es el que corresponde a una sociedad como la nuestra en la que hay separación de poderes. Ese sería el llamado que haría en ese momento. ¿Usted está cómoda con la postura de Rodolfo Parker, por ejemplo, que pide ratificar constitucionalmente que no sea posible? ¿Cuál es la postura de Rodolfo Parker? Es decir, en la Constitución han intentado los diputados, es decir, no solo Rodolfo Parker, pero sí liderados por el diputado Rodolfo Parker del Partido Demócrata Cristiano, reformar la Constitución para blindar y que el texto constitucional diga matrimonio solo entre hombre y mujer. Y ese es un intento que se ha venido renovando en la Asamblea Legislativa y que finalmente en una última decisión de la Sala de lo Constitucional decía, bueno, no se pueden hacer estas reformas en los últimos días antes de que termine
un periodo. Entonces, según yo entiendo, este tema está ahorita en la Sala de lo Constitucional. No. La Sala de lo Constitucional ya estableció. Ya dijo, bueno, los partidos políticos no pueden pretender reformar la Constitución en los últimos días antes de que termine su periodo. La pregunta concreta es, Rodolfo Parker forma parte de la alianza de partidos políticos que la llevan a usted como candidata a vicepresidente y él tiene una postura muy concreta respecto al tema y es oponerse. ¿Usted está cómoda con la postura del secretario general del PS? Miren, en la coalición uno de los principios que acordamos es la pluralidad y no vamos a estar de acuerdo en todo, ¿verdad? Y ese tema tampoco es de honor. Particularmente, yo estoy en contra de la discriminación de una persona por su preferencia sexual, ¿de acuerdo? Entonces, creo que en ese tema de la no discriminación todos podemos estar de acuerdo. Y sí quisiera que vean que no pueden esperar en una coalición de personas que pensamos distinto que haya unanimidad en pensamiento como puede ser un tema como este. Muy bien. Recientemente en la misma entrevista que brindaron ambos como fórmula presidencial junto a Carlos Calleja en el programa República, al ser preguntado sobre cuánto se tenía previsto de monto de dinero para gastar en campaña electoral, Carlos Calleja dijo que aún no tenían definido ese monto. Nos llama la atención que a 5 meses de una elección tan importante no se tenga claro cuánto se va a gastar. ¿Nos explica cómo es posible eso? Le comento un poco al respecto. Los partidos de la coalición tienen una deuda política aproximada de unos $7 millones. Eso es lo que tienen ahorita los partidos que vamos por la coalición. Ese es un monto que va a ser utilizado para la campaña. Ese es un monto que esperan recibir del Estado. Ese es un monto que se espera recibir del Estado. Realmente, ¿cuáles son las fuentes que pueden alimentar una campaña? La deuda política, que viene del Estado, y que, digamos, se calcula a partir de los resultados de las elecciones previas, ¿de acuerdo? Las donaciones que hagan diferentes grupos, que pueden ser, obviamente, pequeños empresarios, personas a título personal, etcétera. En este momento se está haciendo un trabajo de recolección de fondos, por lo cual ahorita no hay un monto, realmente se está trabajando en eso. No hay ni siquiera un presupuesto proyectado. Ahorita ya está ese monto de los 7 millones que le puedo asegurar que se tienen y que porque otra cosa importante a saber es, por ejemplo, que yo como candidata, yo no recibo por la ley de partidos ni un solo dólar. Todo llega a través de los partidos políticos, que a través de sus sistemas de auditoría y todo, tienen que verificar que sean fondos lícitos. Por ejemplo, no pueden gobiernos extranjeros o una serie de instituciones quedan exentas de la posibilidad de ser donantes de las campañas. ¿Pero cuánto esperan recaudar? En la proyección de recaudación, ¿cuánto esperan recaudar? De verdad todavía no tenemos un monto todavía claramente definido. Lo que le puedo dar la certeza es del monto de la deuda política y del trabajo que se está empezando a hacer para tener estos recursos que puedan alimentar una campaña política. ¿Usted está conforme que a este momento, a 5 meses de la elección, no se tenga definido un techo de financiamiento para la campaña de la que usted forma parte? Yo de momento estoy trabajando, y fíjese bien, de forma ad honorem con personas, ad honorem en lo que es mi principal responsabilidad, que es el plan de gobierno. Y lo estamos haciendo. Estoy tratando de trabajar con personas que están donando su tiempo, que están donando realmente mucho esfuerzo en armar un plan de gobierno. Por lo tanto, yo ahorita, a un mes de entrar en la política, yo no he tenido necesidad de tener recursos adicionales porque mi trabajo ha estado muy enfocado en tratar de formular el plan de gobierno. Carmen Aida, su compañero de fórmula, Carlos Calleja, en esta misma entrevista que ya estaba mencionando Saúl, señaló que en la campaña de elección interna casi el 100% de los fondos fueron financiados por su familia. Tenemos que decir, la familia propietaria del Grupo Calleja y dueños de la principal cadena de supermercados del país. La Ley de Ética Gubernamental establece que es una prohibición ética aceptar o mantener un empleo o responsabilidades en el sector privado que pueden menoscabar la imparcialidad o provocan un conflicto de intereses en el desempeño de la función pública, siendo el candidato presidencial hijo del propietario de la más importante cadena de supermercados de nuestro país, con inversiones muy importantes. ¿Cómo pretenden resolver ese conflicto de intereses? Bueno, primero Carlos Calleja renunció a participar en las empresas del grupo cuando tomó su decisión de la carrera pero los política. vínculos familiares siguen estando ahí, aunque haya renunciado de la empresa. Y con esa campaña él logró ganar las elecciones primarias en Arena y ahora estamos en otra fase, ¿de acuerdo? En otra fase que es de la que yo le puedo hablar, de la fase de... ¿Qué es lo que nosotros hemos acordado con Carlos? Porque sí lo hemos acordado. Que el comité financiero que está a cargo de ver el tema
de la recaudación de fondos cuente con los mecanismos y los controles necesarios para garantizar que los fondos que se reciban cumplan con el marco de la ley de los partidos políticos y que sean fondos Pero lícitos. su campaña va a recibir fondos de Grupo Calleja, no tienen una prohibición, no han establecido una regla, una norma para decir no recibiremos fondos de Grupo Calleja, por ejemplo. No, eso no está prohibido en la ley de partidos políticos, es decir, el conflicto de interés que usted señala es un conflicto de interés que básicamente puede existir en la medida que usted dice que puede haber un doble rol. Carlos Calleja no forma parte ahorita del Grupo Calleja. Ahora, Carmen Aida. De acuerdo. Y así como yo, actualmente, sigo siendo la decana del ESEN y mi única fuente de recursos que lo que tengo es mi trabajo. Ahora, pero tenemos que tener algo, es decir, hablar con la transparencia debida. Y voy a leerle algo. La Ley de Ética Gubernamental define el conflicto de intereses como aquellas situaciones en las que el interés personal del servidor público o sus parientes, dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, entran en pugna con el interés público. Yo entiendo que usted nos dice que Carlos Calleja no forma parte de las empresas de Grupo Calleja, pero es evidente que forma parte de una familia que conduce este grupo y ustedes tienen que resolver un potencial conflicto de interés tanto en campaña como en gestión. ¿Cómo van a hacer eso? Primero, la campaña se va a nutrir de una serie de recursos que no son exclusivos ni de Grupo Calleja, ni de la deuda política, sino que lo que nosotros aspiramos es una campaña diversificada, con distintas fuentes de recursos, ¿ok? El día que nosotros lleguemos a la presidencia y la vicepresidencia de la República, o sea, no le quepa duda que nuestro mandato proviene del pueblo salvadoreño, que es el que nos va a dar el voto, ¿sí? Los conflictos de interés se generan en la medida que usted tiene personas ejerciendo doble cargo. Imagínese que, o sea, es decir, una persona que esté en una función pública y que simultáneamente tenga intereses, por ejemplo, con el sector privado, por ejemplo, a través de un cargo de decisión, donde tenga ese conflicto porque está tomando decisiones. Carlos Calleja, por ejemplo, no está tomando decisiones en el Grupo Calleja. Pero sus familiares vinculados sí, y la ley de ética señala claramente que hay conflicto de interés también cuando los familiares están vinculados en grados próximos de consanguinidad. Bajo la lógica que ustedes exponen, entonces, todas las personas que participamos en política podríamos potencialmente tener conflicto de interés si es que las fuentes de los recursos están dominadas por ciertos... Eso es lo que usted está señalando. Usted entenderá que en la medida que el financiamiento de la política sea de determinados grupos, también hay una tendencia a poder responder a los intereses de esos grupos. Usted me dirá lo contrario. La verdad, por lo menos personalmente, el día que ganemos, yo me voy a deber a la población salvadoreña, que es la que votó. Es que mire, ¿cuándo se generan los conflictos de interés? Cuando empieza a haber nepotismo. Porque entonces usted, sintiendo que usted le debe algo a alguien, usted empieza a incorporar personas que vienen y que quieren defender esos intereses en el gobierno. Mire, Saúl y Karen, por eso para mí ha sido tan importante que de verdad definamos como un criterio central que no haya ni reparto partidario de gabinete y que sea meritocrático. Solo para terminar, porque en la medida que de verdad usted tenga en las carteras del Estado, en los ministerios, en las autónomas, personas que han llegado por mérito propio, estas personas no van a tener esos conflictos de intereses. Los conflictos de intereses se generan cuando hay personas que están asumiendo una función y que tienen también conflictos por tener poder de decisión en otros lados. Carmen Aida, ¿cuál es su relación con Ricardo Poma? Ricardo Poma es el rector de la universidad donde yo trabajo. Bien, y usted nos decía, sigo estando vinculada a la universidad en este momento. Sigo estando vinculada a la universidad. Ahora, hablemos también de cómo va a gestionar un posible conflicto de intereses en este sentido. Es decir, tiene una vinculación directa no solo con con la persona que ahora sigue siendo usted decana de la universidad, pero también con uno de los financistas históricos más importantes del partido. ¿Cómo gestiona ese posible conflicto de interés también? Sí, con gusto le explico. Primero, yo no estoy en una empresa del Grupo Poma, estoy en una universidad. Yo soy decana del ESEN y la verdad con mucho orgullo. Yo estoy como decana del ESEN precisamente por mi independencia de criterio. Usted obviamente no puede igualar trabajar en una empresa que trabajar en una universidad. Usted que es profesora lo sabe. El día que yo llegue a la vicepresidencia de la República, claramente yo renuncio como decana del ESEN, yo renunciaría como decana del ESEN para poder realmente servir al pueblo. Ahorita yo estoy realizando una labor totalmente independiente de tratar de elaborar un plan de gobierno que se nutra de distintas perspectivas, de distintos enfoques y sobre todo escuchando a la población salvadoreña.
En ese sentido, yo me siento como muy satisfecha y cómoda con la independencia que he venido teniendo, que tengo porque estoy en una institución académica y que tendré porque cuando yo asuma la vicepresidencia, yo ya no estaré como decana del SEC. Carmen Aida, para cerrar la entrevista, a nosotros nos gustaría tener su postura sobre cómo en un eventual gobierno usted va a proponer que el modelo de desarrollo del país no esté anclado a la concentración de pequeños clústeres o intereses económicos, como tradicionalmente lo ha estado vinculado a la economía salvadoreña, para poder diversificar a otros actores y no concentrar la economía en pocas manos. Sí, y de verdad le agradezco la pregunta y quisiera ver si me pueden luego invitar a otro programa para explicar un poco más a detalle nuestra oferta. Solo una aclaración sobre eso. Nosotros, dentro de la cobertura de elecciones, en su momento también comenzaremos a hablar de propuestas electorales. Primero le digo, yo por ejemplo, yo no creo en la teoría del derrame, que hay que crecer. La teoría del derrame es la teoría de que primero hay que crecer, después tener los frutos y después vendrá la igualdad. Yo sí creo que este es un país que tiene muchas desigualdades estructurales, particularmente desigualdad en el acceso a las oportunidades. Por eso es que nuestro plan de gobierno está dando un giro a lo que tradicionalmente se ve como muchas veces modelos conservadores o modelos que a veces se dicen como neoliberales, que han estado muy enfocados en crecer y después vendrá lo bueno. Nosotros, por el contrario, estamos muy enfocados en hacer un viraje y mostrar que las cosas se pueden hacer de forma distinta. Y eso implica que nuestro plan de gobierno tiene una apuesta bien importante en las personas, en el capital humano. Este es un país donde todavía, si usted ve la encuesta de hogares, todavía una persona en promedio tiene 7 años de educación y donde realmente, independientemente de los gobiernos que han llegado, el rasgo común ha sido que ha habido muy poca inversión en las personas. ¿Usted cree que las élites económicas del país están listas para ese tipo de modelo? Yo creo que sí. Yo creo que, mire, que estamos, el nivel de insatisfacción de la población, el nivel de escepticismo en torno a la política, yo creo que hace ver que este país, mire, tiene que pasar a políticas de desarrollo del siglo XXI, ya no las del siglo XX. Estamos a veces anclados con esos modelos, bien, Estado versus mercado. Mire, realmente para que una economía funcione, usted necesita las dos partes. Usted no tiene que haber ya un temor, por ejemplo, hablar de temas de pobreza, desigualdad, temas que generalmente han sido banderas. No, sí, disculpe. Le hago una pregunta final. 2 encuestas publicadas en esta semana, la de la Universidad Francisco Gavidia y la de la prensa gráfica, dan como ganadores de las elecciones a Gana. ¿Cómo leen ustedes estos resultados? ¿Qué está fallando en su trabajo ahora, en el trabajo de la fórmula, que no logran todavía ganar las simpatías de las mayorías? Bueno, yo llevo un mes en política y lo hago con mucho entusiasmo y nuestras tendencias nos dicen que vamos sumando más personas. Obviamente, no le voy a decir, o sea, tenemos que trabajar mucho. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer con los resultados de las encuestas ahora que los ponen en segundo lugar. Nos ponen en segundo lugar, pero también, Karen, si se fija, muestra que hay un gran porcentaje de la población indeciso y a mí eso me alegra. ¿Y me alegra por qué? Porque lo que yo veo es que esta elección va a estar muy basada en propuestas. O sea, la gente, yo creo que ya está dejando el tema de votar con aquel sentimiento y propuesta. Y de verdad yo espero que podamos tener tiempo para hablar sobre las propuestas y que ojalá la población, esa población escéptica, lograrla convencer con buenas propuestas para que terminen, ojalá, votando por una fórmula que yo creo vamos a tener la mejor propuesta. Muy bien, muchísimas gracias por su tiempo, por aceptar esa entrevista, Carmen Aida Lazo, quien es candidata a la vicepresidencia por la coalición Arena, PCN, PDC y Democracia Salvadoreña. Gracias, Carmen Aida. Gracias, Karen. Gracias, Saúl. Un gusto. Hacemos una pausa y ya volvemos. Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a la prensa gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de la prensa gráfica. Bienvenidos a Reflejos, el segmento de Focos donde abordamos temas internacionales.
Una exhaustiva investigación del Gran Jurado de Pensilvania en los Estados Unidos determinó que más de 300 sacerdotes y religiosas abusaron sexualmente de más de 1,000 niños y niñas durante 30 años. El reporte también arroja que el ala más alta de la jerarquía del Vaticano estaba al tanto de estos casos de pederastia y que desarrollaron un tema sistemático para ocultarlos. A esto se suma que el arzobispo católico Carlo María Vigano, el ex embajador del Vaticano en los Estados Unidos, ha señalado al Papa Francisco de encubrir estos casos e incluso anular las sanciones contra los involucrados cuando él asumió su cargo. Para hablar sobre este tema, enlazamos hasta Madrid, España, con el periodista Juan Bosco Martín. Bienvenido, Bosco. Un gusto de saludarles. Bien, ¿cuál es el papel que ha jugado el Papa Francisco como máximo jerarca de la Iglesia Católica ante la denuncia de estos casos de pederastia? ¿Qué tanta solidez tiene la acusación de Vigano, que acusa al sumo pontífice de encubrir los casos de Pensilvania? Vamos a ver, yo creo que pocos líderes mundiales puede decirse que pocos líderes mundiales han actuado con tanta determinación, con tanta decisión ante un problema gravísimo que ocurre en una organización como la Iglesia Católica. El Papa Francisco ha actuado como debía actuar, pero es verdad que todo lo que haga probablemente será poco por la gravedad del problema. Me parece que él fue probablemente de los primeros en acercarse como nadie a las víctimas. Él ha llamado personalmente a presuntas víctimas, porque incluso él les ha hecho sentir su cercanía antes de que hubieran sido condenados sus acusadores, ¿no? Y en ese sentido no se le puede reprochar nada al Papa. También ha actuado con determinación a nivel disciplinar, ha apartado a personas que no se han comportado correctamente, ha reconvenido a responsables eclesiásticos y, sobre todo, algo muy importante es que ha reconocido los errores y ha pedido perdón 1 y 1000 veces. Además, ha dicho que no es suficiente con pedir perdón, sino que hay que actuar y llevar a los responsables para que deriven sus responsabilidades ante la justicia civil si están vivos y si es posible. Por supuesto, con un debido proceso, porque no olvidemos que también esto ha dado lugar a muchas acusaciones que tienen que ser comprobadas, ¿no? Es cierto que en la jerarquía pues ha habido elementos que han aprovechado las circunstancias para arremeter contra sus actuaciones y contra su persona. Bueno, me parece que es evidente que una persona que está sometida a esa responsabilidad puede cometer errores, pero al Papa no se le puede acusar precisamente de haber sido blando o haber sido poco diligente ante estos casos. En concreto, la actitud de este eclesiástico que ha aprovechado 4 años después para acusar al Papa, pues me parece cuanto menos desleal. Si en un momento percibió que algo no estaba funcionando bien, tenía que haberlo denunciado y no haber esperado 4 años a decirlo no se sabe para conseguir qué cosa, ¿no? Ahora bien, Bosco, durante el pontificado de Francisco, ¿cuánto ha avanzado verdaderamente la Iglesia Católica para denunciar y no guardar silencio ante los casos de abusos de menores de parte de los sacerdotes? La Iglesia es una institución que tiene 2000 años y sus cambios por naturaleza son lentos. A pesar de todo, yo creo que el Papa está imprimiendo una velocidad nunca vista. De todas formas, yo creo que todavía es pronto para juzgar si todos los cambios que se están llevando a cabo son suficientes. Yo creo que todavía queda mucho por recorrer a nivel disciplinar. Y no olvidemos que también que la Iglesia es una institución descentralizada. O sea, el Papa tiene una autoridad moral, tiene una autoridad doctrinal y una autoridad disciplinaria, pero en las diócesis gobiernan los obispos y hay cientos de diócesis en el mundo. Entonces, es verdad que en algunas diócesis que han sido más afectadas por estos problemas, pues actuarán más rápido y en otras no. A mí no me cabe duda que esto va a suponer un antes y un después. Y aunque los cambios en la Iglesia siempre han sido lentos, yo creo que se van a tomar decisiones muy importantes que en no muchos años se van a notar, sobre todo para evitar que se vuelvan a repetir esas situaciones
que por desgracia es inevitable que se produzcan en muchos ámbitos, no solo en el eclesiástico, porque a raíz, los expertos en estos temas saben que la mayor parte de los abusos a menores, por desgracia, se producen dentro del ámbito familiar. O sea, hay muchos casos de padres que abusan de sus hijos, ¿no? Entonces, la mayor parte de los casos se producen en esos contextos. Pero a raíz de lo que ha ocurrido en la Iglesia, se ha conocido otros ámbitos, por ejemplo, en el mundo del arte, en el mundo de Hollywood, han salido muchas acusaciones, en el mundo del deporte. Afortunadamente, los casos de pederastia en la Iglesia ha servido para que se destapen muchos casos de abusos en otros ámbitos que son distintos del eclesiástico, ¿no? Finalmente, ¿debe la Iglesia Católica emprender otra estrategia o un nuevo método más eficaz para la prevención de estos actos? ¿Debe derogarse incluso el voto de celibato de los sacerdotes? A la primera pregunta, definitivamente sí. O sea, la Iglesia, esto es un problema gravísimo. Estamos hablando no solo de crímenes, sino de estructuras criminales que se han enquistado bajo las estructuras de la Iglesia para cometer auténticas fechorías, barbaridades. Han manchado y han arruinado la vida de muchas personas en muchos sitios. Es decir, evidentemente la Iglesia tiene que poner coto a esta situación. No me cabe duda que, afortunadamente, yo creo que el Papa Francisco ya ha iniciado, pero los sucesores del Papa, yo creo que esto no se puede olvidar, no puede ser, sino esto tiene que originar cambios muy profundos por ejemplo, en la selección de los sacerdotes. O sea, que es evidente que determinadas personas, que la virtud de la castidad y la continencia que se le exige a un eclesiástico para ejercer su ministerio, pues debe ser muy bien vigilada para que no ocurran estas cosas. A la segunda pregunta, claramente te diría que no, porque la solución a estos problemas no es decir, bueno, pues como es imposible vivir el celibato, entonces abolamos. Primero, no es verdad que no es imposible vivir el celibato. Afortunadamente, la inmensa mayoría de los sacerdotes viven el celibato, no han abusado de nadie y se han entregado a una vida de sacrificio y de entrega a los demás, con lo cual esa es una virtud que cumplen muchas personas, muchos ministros de la Iglesia, y que hay que reconocerla, ¿no? Entonces yo creo que cuando no se vive una virtud, una determinada minoría no vive una virtud, la solución no es, bueno, quitemos esa virtud y dejemos que todo el mundo... No es eso. No es solución. Eso es como decir que un matrimonio no puede ser fiel el esposo a la esposa durante toda la vida, ¿no? Es como decir, bueno, pues como hay esposos que son infieles, entonces dejemos que todos sean infieles. Pues no, esa es la solución. Lo que hay que hacer es fomentar esa virtud, que es una virtud evangélica, es una virtud que afortunadamente vive mucha gente, que dan testimonio de entrega a los demás y que se puede vivir, y que no es un imposible. Es decir, que haya habido gente desleal, que haya faltado a sus compromisos, no puede ser la excusa para promover esa deslealtad, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Bosco. Muchísimas gracias a vosotros. Bien, con esto cerramos nuestro segmento Reflejos. Para ver este y otros análisis internacionales, ve a focostv.com. Ya volvemos. ¿Tiene un negocio y quiere reducir costos para hacerlo más rentable? Esto es con usted. Con AES Soluciones puede cambiar las luces de su empresa por iluminación inteligente y reducir su factura eléctrica al mes. Si además cambia sus aires acondicionados por nuestra tecnología ecoeficiente, puede ahorrar más. Y si quiere rentabilizar su negocio aún más, puede producir su propia energía instalando paneles solares en sus establecimientos. Maximice su rentabilidad. Consulte por nuestros productos y servicios. AES Soluciones, un mundo de buenas energías. En esta oportunidad, el Museo de la Palabra y la Imagen nos presenta Bordadoras de Memorias, una nueva exposición que revaloriza el arte y la memoria popular
a través de los bordados que las mujeres salvadoreñas hicieron en los refugios de Honduras en la década de los 80. Les invitamos a conocer esta interesante propuesta museográfica. Gracias por habernos acompañado ahora en Focos. Cerramos así, los esperamos en el próximo programa. En la década de los 80, durante el conflicto armado, miles de pobladores abandonaron El Salvador para ubicarse en los refugios protegidos por Naciones Unidas. Allí, en sacos de harina, las mujeres comenzaron a bordar sus historias personales. La íntima experiencia de bordar les permitió de manera simbólica zurcir aquellas partes de sus vidas que quedaron rotas o rasgadas por la violencia de la guerra. En los refugios se transformó el papel de las mujeres. Las que antes se dedicaban únicamente a labores domésticas se convirtieron en maestras, promotoras de salud, y la mayoría eran líderes que tomaban decisiones en una comunidad donde desarrollaron programas culturales y de educación para adultos y niñez, poniendo fin al analfabetismo, desarrollando un equipo de educadores populares. Promovieron salud y nutrición. Crearon una escuela de formación técnica y un taller de bordado donde las pequeñas hicieron verdaderas obras de arte. El bordado sirvió para sobrellevar y expresar episodios de sus vidas sobre los cuales era difícil comunicar de forma oral o escrita y que en esta exposición del MUPI acompañan la historia de las comunidades campesinas que vivieron el éxodo, el exilio y en 1989 el retorno a la patria. Gracias a una campaña internacional, el Museo de la Palabra y la Imagen, desde diversas partes del mundo, logró repatriar estas verdaderas obras de arte que integran la exposición Bordadoras de Memorias, la cual ya está abierta al público en las instalaciones del MUPI.